¿Qué harías si la mujer que tu hijo eligió te levantara la mano dentro de tu propia casa? Y si, segundos después de esa bofetada, extendiera la otra y dijera, dame las llaves. ¿Esta casa es mía ahora? Esta no es una historia cualquiera. Es el relato de cómo no solo se cruzó la línea del respeto, sino que se borró con violencia y una ambición que jamás creí posible. Hoy cuento cómo mi hijo, cegado por una pasión tóxica, lo observó todo en silencio, y cómo mi nuera intentó expulsarme de la casa que construí con el sudor de mi frente, valiéndose de secretos que desenterró de mi pasado. Pero lo que ella ignoraba es que meterse conmigo fue el mayor error de su vida. Hablaremos de la manipulación silenciosa que precedió a la explosión, de la escandalosa alianza que formó con alguien de mi propia familia para intentar internarme como incapacitado, y de las pruebas que conservé y que cambiaron las reglas del juego definitivamente. Esta historia está llena de traición, avaricia y una pregunta en el aire, ¿hasta dónde llega la lealtad de un hijo? Prepárate, porque lo que sucedió después de la bofetada es más oscuro de lo que imaginas, y la revelación final, lo que descubrí que planeaban hacerme después de echarme, te dejará boquiabierto. Mira hasta el final para descubrir el destino final de esta malvada alianza. Si te gustan las historias reales que muestran hasta dónde puede llegar la naturaleza humana, quédate conmigo. Y si eres nuevo por aquí, o si me sigues desde hace tiempo, te pido que te suscribas y le des a me gusta. Puede parecer algo pequeño, pero al hacerlo, YouTube entiende que historias como esta, llenas de giros inesperados y justicia, son importantes y las muestra a más personas que quizás necesiten saber que no están solas. Es tu forma de apoyar el canal para que siga compartiendo estos relatos. Y comenta ahora, antes de que descubras el resto, ¿qué te sorprendió más en esta locura inicial? ¿La bofetada o la petición de las llaves? Sigue viendo, el final es increíble. Ay, cariño, siéntate. Déjame contarte sobre ese día, el día que lo cambió todo. Era mi cumpleaños número 60, y sabes, 60 no es una fecha cualquiera, es un hito, toda una vida. Estaba tan, no sé, llena de esperanza. La casa estaba llena, pero no había mucho ruido, ¿sabes? Esa música suave de fondo, el olor del pastel que insistí en hornear yo misma, pastel de nueces, mi favorito, ya que nadie se acordó de preguntarme qué quería. Pero no importa, estaba feliz de tener a mi hija, Clarice, allí. Ella y su prometido, Ricardo, estaban un poco distantes, allá en un rincón, más interesados en sus celulares que en la fiesta, pero pensé, es la juventud, están aquí, eso es lo que importa. De verdad intenté ver lo mejor de ella, siempre lo he hecho. Luego, llegó el momento de los regalos. Sabes, nunca me importaron las cosas caras, pero, soy madre. Lo que de verdad quería era ese abrazo fuerte, ese mamá, te quiero que parecía haberse vuelto tan raro. Vino hacia mí con una cajita. El papel de regalo era fino, del que te dan en la farmacia, con ositos de peluche genéricos, y estaba arrugado por las esquinas. La cinta adhesiva estaba mal puesta, como si la hubieran pegado en el coche 5 minutos antes de llegar. Pero sonreí, claro que sonreí. Le di las gracias incluso antes de abrirla. Cariño, no tenías que hacerlo, le dije, y Dios mío, cuanto menos sabía lo cierto que era. La caja era ligera, demasiado ligera. La sacudí suavemente. Nada. Abrí con cuidado el papel, intentando no romper los ositos, y ahí estaba, una simple caja de cartón. Dentro, envuelta solo en el plástico barato, había una pastilla de jabón. Una pastilla de jabón de farmacia. No era un jabón artesanal ni francés, era la pastilla más barata del estante, de esas que vienen en paquetes de 6. Percibí el aroma a lavanda artificial. Estaba confundida. La miré, buscando alguna señal. ¿Sería una broma interna que había olvidado? ¿Algún recuerdo de la infancia? El rostro de Clarice era impasible, pero sus ojos brillaban con una extraña expectación. Y Ricardo, detrás de ella, esbozaba una leve sonrisa en la comisura de los labios, esa sonrisa que había aprendido a detestar. ¿Te gustó, mamá? Preguntó con una voz tan neutra que me heló la sangre. Es muy útil, querida. Gracias, dije, intentando que mi voz sonara agradecida. Me sentía humillada. Todos mis amigos me observaban, mi hermana. Podía sentir las miradas de lástima. Me había esforzado tanto para darle la mejor educación, la mejor ropa,
Había pagado las deudas que había contraído con ese Ricardo. Y mi regalo de cumpleaños número 60 fue una pastilla de jabón de 5 reales. Pero el golpe aún no había llegado. El verdadero golpe, el que te hace temblar bajo los pies, estaba oculto. Espera, mamá, hay más, dijo Clarice, casi impidiéndome cerrar la caja. Hay una tarjeta. Oh, una tarjeta. Me dio un vuelco el corazón. Qué ingenua fui, ¿verdad? Pensé, lo compensará con la tarjeta. Escribirá algo bonito, se disculpará por el sencillo regalo, dirá que lo que importa es el amor. Busqué dentro de la caja. Allí estaba, debajo del jabón. Un pequeño sobre blanco, de esos que vienen con las flores de los funerales. Mi nombre, mamá, estaba escrito con su letra apresurada. Me temblaban un poco las manos. Aún tenía esperanza. Mira qué terco es el corazón de una madre. Abrí el sobre. La tarjeta era igual de barata, de papel fino, simple, doblada por la mitad. La abrí, esperando un mensaje de cariño, una declaración, cualquier cosa que borrara la vergüenza del jabón. Y entonces leí. 6 palabras. No, 11 palabras. Lo leí una vez. No tenía sentido. Feliz cumpleaños, mamá. Vale, normal. Y luego la segunda línea. El mejor regalo para todos sería que murieras pronto. Lo leí una y otra vez. Las letras parecían danzar. Muere pronto. Muere pronto. Muere pronto. El zumbido en mi oído se hizo más fuerte que la música. El aroma a lavanda del jabón se volvió de repente sofocante, como tierra de cementerio. Levanté la vista hacia el rostro de mi hija. Ese rostro que llevé en mi vientre, al que amamanté, al que besé para curar heridas. Ya no estaba impasible. Me observaba con una frialdad clínica, casi curiosa, como un científico que observa una rata en un experimento. La pequeña sonrisa de Ricardo se había convertido en una sonrisa plena. Estaban esperando. Esperando mi reacción. ¿Querían que llorara? ¿Que gritara? ¿Que me diera un infarto allí mismo? ¿Era ese el plan? En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Fue un sonido físico, lo juro, como una rama seca al ser pisoteada. Fue la última gota de negación, la última barrera de ilusión que mantenía sobre en quien se había convertido mi hija. La optimista, madre, la madre que lo perdonaba todo, la madre que siempre encontraba excusas, esa mujer murió allí, con una pastilla de jabón barata en la mano y un certificado de defunción escrito por su propia hija. Pero entonces, en el ensordecedor silencio de mi mente, nació algo más. Algo que no había sentido en años. Una calma. Una claridad gélida. Fue como si alguien hubiera encendido una luz de emergencia en un sótano oscuro. Las lágrimas no brotaron. La ira no estalló. Lo que surgió fue una fuerza. Una fuerza dura y fría, de acero. Doblé la tarjeta lentamente, con precisión quirúrgica. La volví a meter en el sobre. Cerré el chiringuito. Miré directamente a los ojos de Clarice, y por primera vez, no vi a mi niña. Vi a una extraña. A una adversaria. Y vi su plan con tanta claridad como si estuviera escrito en la tarjeta. No solo querían que muriera. Contaban con ello. Lo estaban acelerando. Clarice no lo sabía, pero al entregarme esa tarjeta, no estaba firmando mi sentencia de muerte. No me estaba dando un regalo. Me estaba dando la única arma que necesitaba. Estaba firmando el fin de su propio futuro. Y mientras le devolvía la sonrisa, una sonrisa que no llegaba a mis ojos, una sonrisa que prometía guerra, supe exactamente qué haría a continuación. La fiesta había terminado. Y mi nueva vida estaba a punto de comenzar. Debes entender que ese día, el día de la tarjeta y el jabón, fue solo el detonante, la chispa. La leña para esa hoguera de ingratitud se había estado acumulando durante mucho tiempo. No surgió de la nada. La fiesta en sí, incluso antes del regalo, ya era un desastre silencioso, un ensayo general de la hostilidad que se avecinaba. Piénsalo, era la celebración de mis 60 cumpleaños, y mi propia hija y mi yerno llegaron media hora tarde. No llamaron, no enviaron mensajes, simplemente aparecieron cuando la mayoría de mis amigos más cercanos ya se estaban marchando.
Intenté restarle importancia. Ay, el tráfico, pensé, la ciudad es un caos. Pero cuando entraron, no tenían prisa, no dieron ninguna excusa convincente, solo un asentimiento apresurado, y se acomodaron en el sofá más alejado, como si estuvieran en una sala de espera. No en la fiesta de su propia madre. Mi yerno, Ricardo, ya lo conoces un poco, ni siquiera se molestó en disimular su aburrimiento. No me miró, no me dio un abrazo de verdad, y cuando lo hizo, fue un roce rápido y seco, casi como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su mirada iba a todas partes menos a mí. Estaba más interesado en medir literalmente las paredes de mi sala con la mirada. Recorrió con la vista la lámpara de araña, el suelo de mármol, el tamaño del televisor y las ventanas que daban al jardín. Me preguntó cuál era el diámetro de la mesa del comedor. No por curiosidad, sino con una intensidad casi experta, como si estuviera haciendo inventario, ¿sabes? Intenté romper el hielo. Estaba agotada de intentarlo, pero seguía adelante. Me acerqué a ellos con el plato de pastel de nueces que, como ya dije, insistí en preparar yo misma. Intentaba ser la madre amable, la anfitriona comprensiva. Me incliné y, con todo el cariño que me quedaba, le ofrecí un trozo a Clarice. Clarice, cariño, ¿un trozo de pastel? Está tan rico, lo hice yo misma, dije, esperando verla sonreír como cuando era niña. Pero no sonrió. Puso los ojos en blanco, un gesto que me dolió más que cualquier bofetada. Mamá, estamos a dieta. Además, con todo este azúcar, hizo una pausa dramática, mirando a Ricardo, buscando apoyo para su complicidad. Por eso tienes tan mala salud. ¿Verdad, Ricardo? Ese momento fue la primera grieta en el hielo. No le preocupaba mi dieta. Me estaba insultando, pero de forma pasivo-agresiva, delante de todos. Estaba socavando mi autoridad, mi estilo de vida, mi capacidad para cuidarme. Y Ricardo, sin apartar la vista de lo que fuera que estuviera inspeccionando en mi casa, murmuró, claro. Tenemos que ocuparnos de la propiedad. Y fue entonces, con ese sonido casual de propiedad, que sentí que el aire se enrarecía en la habitación. Propiedad. No hablaba de mi salud. No hablaba de tu futuro. Hablaba de la propiedad. Se refería a la casa, a las cosas, a lo que yo había construido. Para él, yo era simplemente la administradora temporal de una finca que ya consideraba suya por derecho de herencia. El veneno llevaba meses gestándose, y ese era el aroma que emanaba. ¿Y yo? Me negaba a verlo. Pensaba que el estrés del trabajo ponía de mal humor a Clarice. Pensaba que Ricardo era simplemente un hombre de negocios un poco grosero. Buscaba cualquier excusa del mundo porque la alternativa, la idea de que mi propia hija me deseara la muerte por avaricia, era demasiado oscura para afrontarla. En aquella fiesta, cada mirada que Ricardo le dedicaba a mi lámpara de araña, cada suspiro impaciente de Clarice cuando hablaba de mis viajes, cada comentario sobre lo anticuadas que estaban mis inversiones. Eran intentos de desestabilizarme. Eran pequeños empujones, poniendo a prueba mis límites, haciéndome sentir pequeña e incapaz. Querían ponerme en mi sitio, un sitio que, en su opinión, era una residencia de ancianos o, francamente, la tumba. El regalo, esa insignificante pastilla de jabón y la tarjeta monstruosa, fue la gota que colmó el vaso. Fue en ese momento cuando la máscara, ya arrancada por aquella fiesta irrespetuosa, cayó al suelo. En ese instante supe que no luchaba por un pastel ni por una felicitación de cumpleaños. Luchaba por mi vida, por mi dignidad y por todo aquello que con tanto esfuerzo había conseguido. ¿Alguna vez has visto una escalera mecánica que solo baja? Así es exactamente como veo la relación que se desarrolló con Clarice, y especialmente después de que Ricardo apareció en escena. Mi hija siempre ha sido, digamos, complicada. Desde muy pequeña, tenía una habilidad especial para hacerme sentir culpable por todo lo que no podía darle, a pesar de que me esforcé al máximo para asegurarme de que tuviera lo mejor. Y después de que su padre falleciera, ya sabes, el duelo te golpea de maneras extrañas. No quería que le faltara nada, y cometí el clásico error de intentar llenar el vacío emocional con regalos y, más tarde, con dinero. Un gran error por mi parte. Pagué toda su educación universitaria privada, el alquiler de ese lujoso apartamento en el centro que tanto deseaba, le compré el coche que necesitaba para sentirse bien entre sus amigas. Pero nunca fue suficiente. Sus necesidades parecían insaciables, y yo,
como la madre que ama incondicionalmente, siempre estaba ahí, con la cartera abierta y el corazón roto. Entonces, unos 3 años antes de ese terrible cumpleaños, apareció Ricardo. Se presentaba como asesor de inversiones, pero la única inversión que parecía hacer era en sí mismo, a costa de los demás. Vestía trajes impecables, lucía un reloj absurdamente caro, que luego descubrí que había comprado a plazos, y terminé pagando yo las cuotas, y hablaba con esa falsa seguridad en sí mismo, llena de términos financieros que impresionan a quienes no entienden nada. Era un depredador. Y lo peor es que yo lo financié. Pagué la factura de la tarjeta de crédito de Clarice, ¿y qué hizo ella? Le compró camisas de seda y zapatos italianos. Mantuvo su fachada, y yo los apoyé a ambos. Él no veía en mí a una futura suegra, ni a una persona, sino a un cajero automático con fecha de caducidad claramente visible. Su trabajo fue sutil, lento, como un veneno que se acumula en el cuerpo. Al principio no me ofendió directamente. No. Atacó la mente de mi hija. La convenció de que se lo merecía todo. Le pintó la cara de que su vida estaba estancada por mi mano dura sobre los bienes familiares. Su conversación siempre era la misma: tu madre es de otra generación, Clarice. No sabe lo que es vivir hoy. Tiene dinero sentado que podría estar trabajando para nosotros. La forma en que decía, sentado, estaba cargada de desdén, insinuando que yo era perezosa, anticuada y que mi cuerpo envejecido era un obstáculo para su progreso económico. Convirtió a mi hija en la víctima y a sí mismo en su salvador, el hombre que la liberaría de la opresión de la madre controladora y adinerada que yo era. Esta manipulación era la verdadera escalera. Empezó con pequeños pasos de charla trivial. Recuerdo claramente una de las primeras veces. Estábamos tomando café y me preguntó casualmente, con una sonrisa de fingido interés: «Mamá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande solo para ti?» Y luego continuó, antes de que pudiera responder: 4 habitaciones, 4 suites. Eso requiere mucho mantenimiento. Mucha energía. Y pasas tanto tiempo limpiando, podrías estar divirtiéndote o invirtiendo ese tiempo mejor. No me estaba dando consejos. Estaba sembrando dudas, haciéndome cuestionar mi propio espacio, obligándome a considerar la idea de que era una carga para mí misma. El siguiente paso en la manipulación fue financiero. Se acercaba a mí, siempre con cortesía, para hablarme de mis inversiones a largo plazo. Estos bonos son demasiado conservadores, mamá. Estás perdiendo una gran oportunidad. Yo puedo con esto, soy consultor. Usaba términos como optimizar la cartera y liquidez para hacerme sentir ignorante. Poco a poco, consiguió que le diera acceso a algunas cuentas más pequeñas. Decía que era para demostrar mi servicio. En realidad, estaba tanteando el terreno, viendo hasta dónde le permitiría llegar. Y el paso más peligroso fue la salud. Si no podía robarme legalmente, intentaría robarme mi capacidad. Mamá, ¿olvidaste lo que te dije ayer? Creo que estás estresada, tu memoria te está fallando, es normal para tu edad. ¿Te estás segura de que puedes conducir esa distancia sola? Es arriesgado. Él y Clarice formaron un dúo implacable, interrogándome constantemente, haciéndome dudar de mis propios recuerdos, de mis habilidades motoras, de mi cordura. Su objetivo no era ayudarme. Su objetivo era construir un expediente, una narrativa, para que, llegado el momento, pudieran demostrar que era incapaz de administrar mis propios bienes. Para que pudieran asumir la tutela. El regalo de mi cumpleaños no fue el comienzo de la traición, fue simplemente la confirmación final y brutal de que la escalera de la manipulación ya me había llevado directamente a donde querían, al último escalón. A un paso del despojo total. ¿Te imaginas la escena? Por un lado estaba el escenario privado, donde la hostilidad crecía con cada interacción, como una mala hierba en mi cocina. Por otro lado, el gran teatro social, donde Clarice y Ricardo eran los protagonistas de una obra llamada Los hijos devotos. Para el resto del mundo, para mis amigos más lejanos, para los vecinos, y especialmente para mi hermana y algunos parientes mayores, eran la pareja perfecta. Cariñosos. Atentos. Invertían tiempo y energía en mantener esa fachada, y eso me aislaba de una manera muy inteligente y cruel. Cuando estábamos en público, el comportamiento de Clarice cambiaba drásticamente. Se convertía en la hija devota que siempre había soñado tener. Si me levantaba a buscar un vaso de agua, ahí estaba ella,
rápida, con una dulce sonrisa. No te preocupes, mamá, yo te lo traigo. Quédate sentada, necesitas descansar. Me trataba, con cariño, como a una inválida. Ricardo no era diferente. Era el yerno que todos querrían. En las cenas, me sujetaba firmemente del brazo mientras me ayudaba a bajar un escalón que llevaba 30 años subiendo sola. Me preguntaba por mi salud con seriedad profesional, concluyendo siempre con una mirada triste dirigida a los demás. Sí, la edad no perdona, hay que vigilarlo. Oía los comentarios ajenos y sentía la presión. Mi hermana decía, ay, tía, tu hija es un ángel, te cuida tan bien. Tienes mucha suerte. Los vecinos me halagaban, qué bien que tengas a Ricardo, parece tan responsable con tus asuntos. Estaban construyendo una narrativa externa que me hacía ver frágil y a ellos como mis pilares. Y esta narrativa tuvo un efecto devastador, me aisló. Si intentaba quejarme con alguien de la frialdad de Clarice o de las insinuaciones de Ricardo, me miraban con recelo. ¿Estás segura, fulano? Parecen tan dulces. Quizás te olvidas de algo. Y lo peor de todo es que la manipulación interna era tan constante que empecé a dudar de mí misma. Constantemente jugaban con mi memoria, con mi capacidad de tomar decisiones. Era una lluvia constante y minuciosa de preguntas. Mamá, ¿estás segura de que tomaste la medicina correcta hoy? Pareces un poco confundida. La pastilla azul es para la presión arterial, no para dormir, ¿recuerdas? Y lo decían con una dulzura forzada, pero acompañada de una mirada firme y escrutadora. Oh, mamá, llamé a la compañía de agua ayer y me dijeron que ya habías llamado 2 veces. ¿No te acuerdas? Te estás confundiendo con estas facturas. Deja que Ricardo se encargue, es más seguro, es consultor. Empezaba a rebuscar en el cajón de las medicinas 3 veces, comprobando los colores. Revisaba mi agenda 5 veces antes de una cita. La confusión que querían proyectar en el mundo se estaba filtrando en mi propia mente. Me sorprendía pensando, ¿me estoy volviendo senil? ¿Soy una carga? Quizás Ricardo tenga razón, quizás necesite ayuda para administrar mis finanzas. Comencé a sentirme insegura, a dudar al hablar, con miedo de cometer un error que pudieran usar como prueba de mi deterioro. Esta duda era justo lo que querían. Era la base del castillo que estaban construyendo. Necesitaban que yo, la heredera, estuviera en un estado mental en el que fuera fácil para un juez, o incluso para mis propios familiares, creer que era incapaz de tomar decisiones financieras o de salud. La fachada de ángeles devotos era el pegamento social que sellaría el destino de la pobre anciana confundida. Me estaban convenciendo de que yo misma era mi peor enemiga, y esta guerra interna me consumía, me debilitaba, me dejaba a un paso de entregar, sin dudarlo, todo lo que querían. Solo esperaban el momento oportuno para asestar el golpe final, y yo, inconscientemente, estaba casi lista para caer en sus brazos. ¿Alguna vez has experimentado un momento de claridad tan intensa que sentiste como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio, salvo por esa única y terrible verdad? Eso fue exactamente lo que sucedió la noche de mi cumpleaños. Después de que todos se marcharon y la casa se sumió en ese pesado silencio que solo persiste tras una fiesta fallida, no pude dormir. No había espacio para el sueño. Me senté en mi sillón, en esa habitación que Ricardo había medido con sus ojos depredadores, y sostenía esa tarjeta entre mis manos. La había arrugado y desdoblado tantas veces que los bordes estaban desgastados y el fino papel casi se deshacía. El mejor regalo sería tu muerte. Esas palabras ardían. Eran la prueba irrefutable de que todo lo que había negado, todo el veneno que había ignorado, era real. Al principio, por supuesto, hubo un dolor puro y simple. Lloré. Lloré no por lástima de mí misma, sino por la muerte de la Clarice que conocía, la chica a la que había criado. Grité contra la almohada para amortiguar el sonido, para que nadie oyera el derrumbe de mi madre. Fue una liberación del dolor, una purificación del alma. Pero de repente, en medio de ese torbellino de sufrimiento, me detuve. Fue una interrupción abrupta, como si alguien hubiera desconectado una máquina ruidosa. Un silencio gélido se instaló. Y con ese silencio llegó la claridad, límpida y dura como un diamante. La confusión, esa duda constante que Ricardo y Clarice habían sembrado en mi mente, pareces confundido, ¿no te acuerdas? Se desvaneció. Toda la niebla de inseguridad que me hacía preguntarme si estaba perdiendo la cabeza desapareció. No estaba perdiendo la cabeza.
Me estaban cazando. No eran niños devotos protegiéndome, eran hienas al acecho de su presa. La fachada de ángeles cayó, y lo que quedó fue ambición pura, la codicia que firmó su propia sentencia de muerte en una tarjeta de cumpleaños. En ese momento, lo supe, si me querían muerto, tendrían que lidiar con las consecuencias de que yo estuviera muy, muy vivo. Y no solo vivo, sino despierto. La anciana, la madre móvil, que conocían, había muerto simbólicamente, sí, como dije al final. Pero la mujer que quedaba, la mujer de 60 años que construyó esa casa con sudor y sacrificio, renacía con una voluntad de hierro. El juego había cambiado. Ya no se trataba de ser amada, se trataba de justicia y supervivencia. Mi reacción no sería emocional, sino táctica. No necesitaba terapia para comprender el dolor. Necesitaba protección legal para resguardarme del ataque. Me levanté del sillón. Miré por la ventana y la ciudad parecía dormir plácidamente, ajena a la guerra que comenzaba en mi sala. Y, con mano firme, tomé el teléfono. No llamé a una amiga para desahogarme. No llamé a mi hermana para que me consolara, porque sabía que estaba bajo la influencia de la fachada perfecta. A las 3:45 de la mañana, marqué el número que había estado en mi agenda durante años, guardado para el peor de los casos. Llamé al doctor Bastos. Era un renombrado abogado de sucesiones, conocido por su ética intachable y por no haber perdido jamás un caso. Años atrás me había advertido vagamente sobre los peligros de los testamentos mal redactados en familias complejas, pero lo ignoré. Ahora lo necesitaba. Contestó, sorprendido, por supuesto. Mi voz era tranquila, sin rastro de la histeria que esperaba de una llamada en mitad de la noche. Le dije, doctor Bastos, lo necesito. Inmediatamente. Tengo pruebas de que mi hija y mi yerno planean destituirme y apropiarse de mis bienes. Y tengo el certificado de defunción que me extendieron. Las palabras, certificado de defunción, captaron su atención. Desde ese momento, la batalla de sentimientos terminó. La guerra se convirtió en una batalla legal, y yo estaba del lado correcto, armada con la frialdad de quien ha sido traicionado hasta la médula. Había tomado las riendas, y ahora estaba al volante, lista para aplastar los planes de quienes se atrevían a desearme la muerte. La cacería había terminado, y ahora yo era la cazadora. Desde el momento en que el doctor Bastos entró en mi vida, la batalla pasó del terreno emocional al tablero legal. Y ya sabes, cuando se trata de dinero, la gente se deja llevar por la fachada. El doctor Bastos era implacable y directo, sin rodeos. Sabía lo que estaba en juego. Si están sembrando dudas sobre tu cordura, mamá, me dijo, están preparando una solicitud de tutela. Si eso ocurre, perderás el control de todo. Tenemos que actuar rápido, averiguar qué han hecho ya y cortarles el grifo antes de que declaren una emergencia. Fue entonces cuando empezamos a investigar, y cada extracto bancario, cada documento que desenterrábamos, fue un golpe aún más duro que leer aquella tarjeta de cumpleaños. Ya sabía que Ricardo era un aprovechado, pero lo que descubrimos iba más allá de la simple explotación. No solo vivía de mi tarjeta de crédito o sacaba préstamos, sin pagar. Actuaba como un ladrón de cuello blanco, con la complicidad activa de mi hija. ¿Recuerdas cómo me convenció de darle acceso a algunas de mis cuentas de inversión para demostrarle mi servicio? Pues bien, ese servicio fue un desfalco sistemático y bien planeado. Encontramos una serie de grandes transferencias, cuidadosamente disfrazadas de reorganización de cartera o inversión en fondos de alto riesgo. Pero el destino final siempre era el mismo, una cuenta offshore en un pequeño paraíso fiscal. Estaba desviando mis bienes a un lugar que creía que jamás descubriría, un lugar que lo protegía de la justicia brasileña. Me estaba robando metódicamente, utilizando mi confianza como arma. Pero lo que realmente me heló la sangre y me reveló la verdadera dimensión de su cinismo no fue el desfalco del dinero en sí, sino lo que pensaban hacer con él. El doctor Bastos accedió a algunos correos electrónicos de Ricardo, ocultos en una carpeta de spam que le pareció sospechosa. Y allí, por escrito, estaba el plan de herencia. Su plan era mucho más ambicioso que simplemente apoderarse de mi casa. Su objetivo era liquidarlo todo. La casa, el apartamento de la playa, el terreno que guardaba para las emergencias de Cleris, mis acciones, absolutamente todo se vendería rápidamente, en cuanto se aprobara la tutela y tuvieran las firmas. Tenían prisa porque Ricardo necesitaba encubrir el fraude en las cuentas offshore antes de que los bancos internacionales empezaran a investigar.
¿Y a dónde irían después de liquidar toda mi vida? El golpe final. Ricardo había intercambiado correos electrónicos con una inmobiliaria de lujo en el extranjero. Incluso habían dado un generoso anticipo, generoso, claro, con mi dinero malversado, por un ático de lujo con vistas al mar en un país donde la extradición es complicada. Tenían la dirección, planos del interior, detalles del colegio local. Estaban planeando una nueva vida, como millonarios, fuera de mi alcance, sostenidos por los escombros de mi existencia. ¿Y la fecha de la mudanza? Ese fue el golpe final. Tenían prevista la mudanza 2 semanas después de mi cumpleaños. 2 semanas. ¿Lo ven? No creían que fuera a morir en un futuro lejano. Contaban con el estrés, la manipulación, la presión y quizás incluso el shock de esa carta, para llevarme a un colapso repentino. Estaban listos para actuar y marcharse, dejándome atrás, vivo o muerto, pero sin duda arruinado e incapaz de asimilarlo. No solo esperaban a que la herencia les cayera del cielo. Estaban acelerando activamente el final de mi vida para llevar a cabo su plan. Esa carta no fue un insulto aislado, fue la conclusión verbal de una trama financiera criminal. Y con ese descubrimiento, todo mi dolor se transformó en munición de alto calibre. Estaba listo para la confrontación. Con todas las pruebas reunidas, el doctor Bastos dio luz verde. Era hora de tender la trampa final. No quería más conversaciones privadas ni juegos de manipulación. La confrontación sería pública, formal y, sobre todo, legal. Los convoqué a lo que llamé una reunión familiar urgente. Y la ironía de la escena, deberías haberla visto. Vinieron a mi casa, puntuales por primera vez en años, y sonrientes. La sonrisa aduladora de Ricardo y la sonrisa de fingida preocupación de Clarice eran prueba de que creían que finalmente cedería ante la presión, ante la duda que habían sembrado. Pensaban que estaba listo para firmar los papeles de la tutela o, quizás, transferir la casa a su nombre para simplificar las cosas. Se sentaron en el sofá de la sala, el mismo sofá que Ricardo había medido para ver si cabía en su lujoso ático en el extranjero. Yo estaba sentado en mi sillón, y el doctor Bastos estaba a mi lado, discreto, con un maletín de cuero. Los dejé hablar un rato, deleitándome con su fingida dulzura. Mamá, qué bien que nos llamaste. Estábamos muy preocupados por ti, sola aquí, con tantas cosas que atender, dijo Clarice con voz angelical. Y Ricardo, siempre él, consultor, añadió, exacto. Pensamos en algunas soluciones para facilitarte la vida. Estamos aquí para lo que necesites, incluso para los trámites administrativos. Su nerviosismo era palpable, pero lo disimulaban con preocupación. Esperaban el momento de darme la pluma. Los interrumpí con una calma que no sabía que poseía, pero que provenía de la firme convicción de las pruebas que teníamos. Los miré y dije, yo también pensé en algunas soluciones. Y encontré algunas. ¿Doctor Bastos? En ese momento, el doctor Bastos se puso de pie. El gesto, tan formal y profesional, fue la primera señal de que algo andaba muy mal. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Les entregó un sobre a cada uno. Estos son documentos legales, comenzó el doctor Bastos. Y el primero, dirigido al señor Ricardo, es una orden de alejamiento. El caso sigue en curso e involucra fraude, malversación y tentativa de apropiación indebida de bienes. Y el rostro de Ricardo palideció, se le heló la sangre y su sonrisa se desvaneció por completo. ¿Qué? Que esto es absurdo. Calumnia. Y gritó, intentando ponerse de pie. Clarice lo miró con pánico, sin comprender. Mamá. ¿Qué has hecho? Y chilló, su voz angelical convertida en un alarido de terror. La miré fijamente, con voz firme como un hilo de acero, hice lo que mamá debió haber hecho hace mucho tiempo, desperté. Y el segundo sobre, Clarice, continué, ignorando la furia de Ricardo. Es mi Nuevo Testamento. E insisto en que lo leas ahora mismo. El silencio en la habitación era tan denso que podíamos oír su respiración agitada. Abrió el sobre con manos temblorosas, desplegando el grueso papel. Observé pacientemente cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una furia asesina que jamás le había visto. Mientras leía el texto rápidamente, la realidad de lo que había hecho la golpeó de lleno, la casa, el apartamento de la playa, las acciones, las cuentas bancarias.
Absolutamente todo lo que ella y Ricardo habían planeado liquidar para financiar su lujoso estilo de vida en el extranjero. Todo estaba ahora legalmente designado. Dejado por completo a una organización benéfica que protege a los ancianos de la explotación financiera. Su nombre, Clarice, mi única heredera legal, no aparecía por ninguna parte. Ni siquiera heredaría el jabón barato. Tiró el periódico al suelo y gritó con todas sus fuerzas: «No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Tengo derecho. Que el dinero es mío». «Te estás loca, vieja chiflada». Me puse de pie, por primera vez en meses, sintiéndome fuerte y dueña de mi espacio. Miré a Clarice, que lloraba de rabia, y a Ricardo, que estaba furioso y en silencio, calculando cómo escapar. Pronuncié las palabras que sellaron su destino. Me querían muerta. Este es su regalo. La madre a la que manipularon, la madre ingenua que lo perdonó todo y a la que conocían, murió aquella noche de cumpleaños. Soy una persona diferente. La verdad era fría, pero liberadora. Y entonces, mi clímax final, el punto de no retorno: ahora, tomen sus cosas y lárguense de mi casa. Si vuelven a poner un pie aquí, será por orden judicial. Ricardo, al ver cómo se desarrollaba el fraude y perdía su fortuna, agarró a Clarice del brazo y la arrastró afuera, silenciando su llanto histérico. La puerta se cerró de golpe. La habitación, que había sido el escenario de mi terror, se llenó de repente de un alivio puro y reparador. Su plan había sido destruido. Y mi nueva vida, de nuevo bajo control, acababa de empezar. Tras ese clímax, ese último grito y el portazo, el silencio que siguió no fue el silencio opresivo de antes. Fue el silencio de la paz. Pero, por supuesto, las consecuencias legales siguieron su curso, y el doctor Bastos se aseguró de que se hiciera justicia hasta el final. Como había predicho, Ricardo fue acosado. La investigación criminal reveló que no solo conspiraba contra mí. Era un depredador en serie, y el método que usó conmigo, envejecer artificialmente, la tutela, el desvío de fondos a cuentas en paraísos fiscales, ya lo había intentado con otras mujeres mayores. Mi denuncia, reforzada por las pruebas irrefutables de fraude que presentó el doctor Bastos, fue crucial para proteger a otras víctimas. Descubrir que yo era solo otra víctima en la hoja de cálculo de un estafador me repugnó, sí, pero también me dio una extraña sensación de alivio por haber escapado a tiempo y haber evitado que hiciera lo mismo con otras. ¿Y Clarice? Mi hija intentó luchar. Tenía la desesperada esperanza de poder revocar el Nuevo Testamento. Alegó que yo era inestable, que el divorcio y el duelo me habían vuelto irracional y que carecía de la capacidad mental para tomar tales decisiones. Esta era la misma historia que ella y Ricardo habían estado construyendo durante meses, la fachada de que yo era una mujer confundida. El juez escuchó sus argumentos, y parecía genuinamente convincente para alguien que no sabía nada. Pero entonces, llegó el turno del doctor Bastos. Presentó la tarjeta de cumpleaños. Ese trozo de papel barato y arrugado, con las cartas que prometían mi muerte. Esa tarjeta fue la pieza que desmanteló toda su defensa. El juez ni siquiera necesitó escuchar mi testimonio sobre el fraude de Ricardo. Miró la tarjeta, leyó la fría frase escrita por la hija a su madre, y eso bastó. La prueba de ingratitud, odio y la expectativa de muerte invalidaron cualquier alegato de preocupación o amor filial. ¿Cómo podía alguien que desea el bienestar de su madre escribir algo tan cruel? Su caso fue desestimado rápidamente, y la organización benéfica de cuidado de ancianos fue confirmada como la única heredera de todos mis bienes. La casa estaría a salvo de cualquier intento de lucro, y el dinero se usaría para proteger a otros de la crueldad que yo sufrí. El precio emocional fue altísimo. Perder a una hija a la que amaba, a la que crié con tanto esfuerzo sola, fue el mayor dolor de mi vida. Pero, con el tiempo, la verdad se impuso con una mezcla de alegría y tristeza. La verdad es que ya la había perdido hacía mucho tiempo. La Clarice que perdí no murió en ese cumpleaños, murió cuando la avaricia se convirtió en su única motivación, cuando permitió que un hombre se aprovechara de su propia madre. El dolor que sentí no era por la persona que fue, sino por la persona que soñé que sería. Y de ese reconocimiento surgió la sanación. Esta experiencia me enseñó que a veces el amor propio no es un sentimiento suave. Exige que cortes los lazos más profundos, aunque duela como una herida abierta, sobre todo cuando esos lazos se convierten en una soga al cuello. Renuncié a mi papel de madre abnegada y asumí el de guardiana de mi propia vida. ¿Querían mi herencia?
La cancelé, quitándoles así su motivación. ¿Querían destruir mi proyecto de vida, internarme en un psiquiátrico y huir? Destruí su plan, asegurándome de que rindieran cuentas. La casa es mía. Mi futuro es mío. A los 60 años, recibí mi mayor regalo. No fue una pastilla de jabón de la farmacia, sino mi libertad y mi poder para decidir mi propia historia. Y esa libertad, amigos míos, no tiene precio. Y así llegamos al final de esta montaña rusa emocional, donde el amor de una madre se enfrentó a la ambición más fría. Es difícil mirar atrás y ver cuánto permití que me manipularan, pero lo más importante es que la historia no termina en tragedia, sino en triunfo y justicia. Lo que aprendí es que tu dignidad y tu valor no están escritos en un testamento, sino en tu capacidad de levantarte y luchar por tu propia verdad. Nunca dejes que el miedo a la soledad o la culpa te cuesten tu libertad. Perdí a mi hija, pero me encontré a mí misma. Si esta historia te conmovió, si sentiste la fuerza de mi transformación, te pido de todo corazón, suscríbete al canal y dale a me gusta. Tu clic no es solo un número, es la herramienta que le indica al algoritmo de YouTube que las historias reales de superación y justicia son importantes y merecen ser contadas. Es tu manera de demostrar que valoras la verdad y la valentía. Me encantaría saber qué te impactó más. ¿Fue la frialdad de la tarjeta? ¿Fue el plan de tutela? ¿O fue cómo logré frustrar el plan de herencia? Deja tu comentario abajo. Me encanta leer tus reflexiones. Y ahora, si esta historia te pareció intensa, prepárate para la próxima aventura que se desarrolla en pantalla. Mira el video que aparece ahora. Te garantizo que es aún más interesante y cautivador que el que acabas de ver. Nos vemos allí.